¿Cómo están mis estudiantes queridos? Espero que se encuentren bien y esforzándose para mejorar cada día más. Hoy hablaremos sobre la sustitución y sus tipos. ¿Qué es el habla? Es la forma del idioma que usamos para comunicarnos por medio del lenguaje oral. Dentro de los elementos que caracterizan la lengua oral coloquial tenemos el uso de la repetición, que no es más que repetir ideas para que nuestro interlocutor nos comprenda. Y asimismo tenemos el empleo de los usos lingüísticos, donde usamos palabras y expresiones propias de la región o zona de donde provienen las personas. Y por último tenemos el uso de las muletillas, que no es más que la utilización repetida de palabras y expresiones. Por ejemplo, ok, eso, algo, sí, entre otras muletillas que interrumpen normalmente el mensaje para luego retomarlo. ¿Qué es la sustitución? Es una estrategia que consiste en evitar repeticiones de palabras en la lengua oral y escrita. Para ello colocamos sinónimos que hagan referencia. Algunos tipos de sustitución que podemos usar son la sustitución léxica, que puede utilizarse con el uso de sinónimos y de nombres genéricos. Por ejemplo, Luis está molesto con María. Con el uso de este tipo de sustitución podemos también decir está disgustado con ella. Otro tipo es la sustitución pronominal. En ella se usa un pronombre para sustituir un sustantivo. Por ejemplo, mi papá trabaja en un banco. Lo podemos sustituir por él es quien entrega el dinero a los clientes. También tenemos la sustitución adverbial, que consiste en el uso de un adverbio para sustituir una palabra o frase. Por ejemplo, si decimos mi colegio es grande y bonito, podemos sustituirlo por allí estudio y juego todos los días con mis compañeros. Finalmente tenemos la sustitución por elipsis, que consiste en omitir una palabra o una frase porque se sobreentiende o ya ha sido utilizada. Por ejemplo, este es el último disco del grupo del que te hablé. La sustitución sería es buenísimo porque se supone que estoy entregándote el disco. Hablaremos ahora de la formación de nuevas palabras. Toda palabra tiene una parte invariable, es decir, que no se modifica ni se altera y que le aporta significado a dicha palabra. A esta parte la llamamos raíz, de donde se derivan nuevas palabras, bien sea agregándole otra palabra, un sufijo o un prefijo. Existen dos procedimientos. La composición, que consiste en unir dos o más palabras para formar una nueva, con un significado propio. Por ejemplo, sacar, que es el verbo, le agregamos el sustantivo corcho y la nueva palabra es sacacorcho. Continuamos con el segundo procedimiento, que sería la derivación, que consiste en agregar un prefijo o sufijo a la raíz para formar una nueva. A través de este procedimiento podemos hacer que una palabra cambie de categoría gramatical y hasta de género. Por ejemplo, malo, que es un adjetivo masculino, le agregamos dad y la palabra formada sería maldad. Ahora bien,
¿Qué es la familia de palabras? Una familia de palabras está formada por palabras que comparten una misma raíz, también llamadas palabras simples o primitivas. Contiene la mayor información del significado y todas las palabras derivadas guardan relación con ella. Libro, que es la palabra primitiva, y de ella se deriva librería, librero y libreta. Como podemos observar, L, I, B, R es la raíz o también llamada palabra simple. Continuamos con la sílaba, que es el sonido que se emite en un solo golpe de voz. Todas las palabras están formadas por una o más sílabas. Por ejemplo, caleidoscopio, que se separa en sílabas de la siguiente manera: ca, ley, dos, co, pio. Dentro de una palabra hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, o a esa sílaba se le conoce como sílaba tónica. De acuerdo a la posición en que se encuentra la sílaba tónica, se clasifican en palabras agudas. Son aquellas palabras que su sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. Por ejemplo, papel. La mayor intensidad de la palabra se encuentra en la sílaba pel. Palabras graves o llanas. Son aquellas que su sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Por ejemplo, cine. La mayor fuerza de voz se encuentra en la sílaba sí. En cuanto a las palabras esdrújulas, su mayor fuerza de voz se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, teléfono. Su mayor fuerza de voz está en la sílaba le. Y por último tenemos la sobresdrújula, que su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cuéntamelo. Su mayor fuerza de voz se encuentra en la sílaba cuen. En cuanto a la tilde o acento ortográfico, es un signo gráfico que se coloca encima de la vocal de la sílaba tónica. Para saber dónde y cuándo utilizarla, es necesario conocer algunas reglas. Estas reglas son: en las palabras agudas, llevan tilde las palabras que terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, tiburón. Su tilde la lleva en la vocal O. En las palabras graves o llanas, llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, fácil. Su tilde la lleva en la sílaba fa. En las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Por ejemplo, escándalo. Su sílaba tónica se encuentra en la sílaba can. Y finalmente la sobresdrújula, que siempre se acentúan. Por ejemplo, dígamelo. Su sílaba tónica está en la di. Seguidamente hablaremos del diptongo, que es la unión de dos vocales en una sílaba. El diptongo se forma con una vocal cerrada y una abierta, o con dos cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O, y las vocales cerradas son I, U. Por ejemplo, la siguiente palabra, náufrago, su diptongo se encuentra en la sílaba nau. Para finalizar por el día de hoy, tenemos el hiato, que se reconoce en una palabra cuando se separan las vocales en sílabas distintas, que aparecen juntas. Por ejemplo, caída. Al separar la palabra, tenemos que la vocal A, I se separan en sílabas distintas. Otro ejemplo sería grúa. Podemos observar que la U y la A se separan en sílabas distintas.
Chao, chao. Dios y la Beata María de San José me los cuiden. Nos vemos pronto. Recuerden, vamos rumbo al final del año escolar.